Damos gracias, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de estar nuevamente dispuestos a compartir un comentario de la escuela dominical. Hoy el título es Pruebas de la Resurrección, domingo 15 de noviembre de 2020. Oraremos al Señor para pedirle su gracia bendita y su ayuda para poder compartir este comentario en la escuela dominical. Padre, gracias le damos en esta hora por la oportunidad que nos concede de poder estudiar de su palabra, Señor amado, y en este breve comentario también poder transmitir a muchos que puedan, Dios mío, interesarse por escudriñar su palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Nos encomendamos su mano y le pedimos su gracia, bendita su misericordia, en esta hora humildemente, en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos entonces a estudiar dentro de lo que es la doctrina del Hijo, la escuela dominical del día de hoy, título que ya mencionamos, Prueba de la Resurrección, y está basado en Mateo 27, 62 al 64. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. En relación a esta lectura, los siguientes versos dicen: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Al analizar estos versos nos encontramos con varios aspectos que nos dan a entender lo maravilloso que allí había acontecido. Por lo tanto, en un análisis no muy extenso, debemos destacar las diferentes situaciones que allí se fueron desarrollando. Primero, descubrimiento de la tumba vacía. María Magdalena llega a la tumba de Jesús, la encuentra vacía y va a contarle a los discípulos. María Magdalena fue de mañana al sepulcro. Otro evangelio dicen que ella no fue la única mujer que llegó a la tumba esa mañana. Por lo menos otras 3 mujeres le acompañaron. Pero María fue la única que corrió de regreso y les dijo a los discípulos que la tumba estaba vacía. ¿Se han llevado al sepulcro al Señor? María lo señaló en esa acción, pensando que se lo habían robado. Pedro y Juan investigan la tumba vacía, y salieron Pedro y los otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo dice que corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Los versos señalan lo que finalmente aconteció. El otro discípulo, como un acto de humildad del autor, Juan no hace mención de su nombre, sino que se refiere a sí mismo como el otro discípulo. Bajándose a mirar, dice, llegando a la tumba primero, Juan estaba mirando. La antigua palabra griega viepo, que significa ver claramente un objeto material, y vio los lienzos todavía en la tumba y vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos y Pedro entrando vio la antigua palabra griega teoreo, contemplar, observar, escudriñar, que la ropa estaba allí ordenada. Era como si el cuerpo se hubiera evaporado, dejando allí los lienzos. La manera ordenada en que encontraron los lienzos muestra que no había sido un robo y que algo único había acontecido en la ahora vacía tumba. El otro discípulo dice finalmente que vio y creyó. Después de que Pedro entró a la tumba, entró Juan. Él entonces vio la antigua palabra griega eido, que significa entender, percibir el significado de. Y entonces Juan creyó. Al ver los lienzos y cómo estaban acomodados sobre la cama de la tumba, Juan creyó que algo maravilloso, increíble había acontecido, único había acontecido. Hasta ahora todo lo que tenemos es una tumba vacía. Pero los apóstoles nunca enfatizaron una tumba vacía, sino a un Señor resucitado. Ellos sabían que Jesús había resucitado porque vieron y tocaron al Cristo resucitado. Pruebas de la resurrección. La resurrección de Cristo, evidenciada en el Nuevo Testamento, dan cuenta de este suceso único. Solo Él podía resucitar para siempre, y las palabras son concluyentes: la tumba vacía. Ante esa dificultad para reconocerle, Jesús resucitado les ofrece signos. En los evangelios descubrimos 2 signos fuertes: la tumba vacía,
Jesús no está en el sepulcro, está vivo, hay que buscarlo. Y el anuncio de los discípulos que proclaman la buena noticia de que el Señor está vivo y se les ha aparecido. El cambio operado radical en los discípulos. El silencio, de romanos y fariseos, ambos grupos intentaron negar la resurrección. Se cambió el día de adoración, ahora era el día domingo. Este es un hecho sobrenatural, ya que cambió la forma de pensar de los apóstoles, que tenían muy arraigado el sábado. Lo tenían en el corazón. Fue un cambio en la historia de la humanidad. La historia tuvo que ser narrada desde este punto de acción. La resurrección de Cristo fue en cuerpo físico y lo demuestran las Escrituras. Las mujeres le abrazaron los pies. Se apareció en el camino a Emaús como viajero cualquiera. Tomó pan y lo partió, comió pescado asado. María Magdalena pensó que era un jardinero. A los discípulos se les mostró sus manos y el costado. Preparó desayuno para los discípulos y les dijo: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Pedro declara enfáticamente: comimos y bebimos con él después de su resurrección. Vamos al texto para memorizar. Juan 21, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ese es el texto para memorizar. Juan capítulo 21, versículo 4. Jesús resucitado se encuentra con sus amigos cuando ellos habían retornado a su vida de pescadores. Lo encontraron cerca de ellos mientras trabajaban. Los hizo obtener abundantes frutos, precisamente cuando creían que había trabajado en vano toda la noche. Pido que sea capaz de encontrar al Señor resucitado y que mi trabajo dé abundante fruto a través de su presencia. Me quedo con la imagen de Jesús preparando el desayuno a sus amigos, como si no tuvieran nada mejor que hacer. ¿Por qué no fue al templo a dirigirse a la multitud o al Calvario para mostrarles que estaba vivo, para que creyeran en él? Eligió pasar su tiempo en íntimo contacto con sus amigos, preparándolos para sus misiones después de su partida, dándoles una fuerte experiencia de su cercanía. ¿Doy suficiente tiempo para desarrollar mi relación con Jesús o estoy demasiado ocupado haciendo cosas buenas para Él? Las apariciones después de la resurrección. Este es el segundo subtítulo y vamos a tener, ¿no es cierto?, un análisis de ella en varios aspectos en los cuales veremos algunas referencias. Las apariciones después de la resurrección. Vamos viendo. Tenemos pruebas concluyentes de la resurrección de Cristo que están registradas en la Biblia. Cristo predijo su resurrección. La Biblia registra un párrafo muy especial en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Aunque sus seguidores no entendieron lo que les estaba diciendo en ese momento, recordaron después sus palabras y ahí se acordaron. 5 apariciones ocurrieron durante el primer día de Pascua. Otras 6 ocurren después de la Pascua y su ascensión. Tenemos una cantidad, 17 apariciones que bíblicamente se pueden apoyar. La primera, Juan 20, 11 al 17. Aparece a María Magdalena, lo reconoce cuando él le habló. Si vamos a Juan 20, 20 del 11 al 17, tenemos ahí, ¿no es cierto?, que María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles y pensando que eran ellos, ¿no es cierto?, otras personas, les preguntaron y le dijeron: ¿por qué lloras? Y ella creyó, ¿no es cierto?, que se habían llevado al maestro y Jesús se le aparece y se le da a entender. En el verso 16 usted puede ver que Jesús le dijo María y volviéndose a ella le dice o le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Ahí lo reconoció. La segunda, Mateo 28, 9 y 10, a María Magdalena y a María, madre de Jacobo. La tercera, Lucas 24, 34, Cristo buscó a Pedro, el que lo negó, o el que le negó. La cuarta, Marcos 16, 12 y 13, a los discípulos camino a Emaús. A esto les explicó las Escrituras desde el Antiguo Testamento. La quinta aparición después de la resurrección, Marcos 16, 14, a los 10 discípulos. Tomás estaba ausente. La sexta, la siguiente ocasión en que se le aparece a los 11 discípulos y está Tomás presente. Juan 20, 26 al 29. Referencia que usted puede buscar y escudriñar también.
En la séptima, a 7 discípulos junto al mar de Galilea, ¿no es cierto? Habló con Simón Pedro después de la pesca milagrosa. Y hay varios versos, ¿no es cierto?, los cuales usted ahí puede estar leyéndolos, y ciertamente encontramos en la última parte cuando habla a Pedro, ¿no es cierto?, dice, volviéndose Pedro vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, es decir, le clarifica a Pedro esta realidad. Vamos a la otra expresión, ¿no es cierto? En la quinta, Marcos 16:14, a los 10 discípulos, ¿no es cierto? Tomás está ausente, y ciertamente después en Juan 20, 26 al 29, Tomás está presente. Y la que hemos mencionado recién, la séptima, ¿no es cierto? Juan 21, 1 al 23. La octava, primera de Corintios 15, verso 6, a 500 personas, prueba sobresaliente de la resurrección, y esto lo mencionó Pablo. La novena, primera de Corintios 15, 7, a Santiago, el hermano del Señor. La décima, Mateo 28, 16 al 20, a 11 discípulos en el monte Galilea. Y Mateo 28, 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la gran comisión. La undécima, en el momento de su ascensión desde el Monte de los Olivos, Lucas 24, 44, 53. La duodécima, ya en el libro de Hechos, a Esteban justo antes de su martirio. La decimotercera, a Pablo en el camino a Damasco. Usted lo puede encontrar en Hechos 9, 3 al 6. La decimocuarta, no se menciona claramente, pudo haber sido a Pablo en Arabia, Gálatas 1, 12. De la lectura del texto en Hechos 9, 26 al 28, uno tendría la impresión de que Saulo se fue directamente de su fuga en Damasco, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Por su propia admisión, aclaró el hecho en la carta de los Gálatas, en capítulo 1, 16 y 17, dice que no consultó con carne y hueso, ni consultó con los apóstoles en Jerusalén, pero la elección del Señor para él fue ir a Arabia para ser entrenado en la escuela del Espíritu, para poder recibir mayores revelaciones sobre los misterios del Evangelio del Cristo glorificado. Por eso se da como ciertísima la decimocuarta en que se aparece a Pablo ya en Arabia en su consagración, digámoslo así. A Pablo en el templo cuando fue advertido de la persecución por venir en Hechos 22, 17 al 21. La decimosexta, a Pablo cuando estaba encarcelado en Cesarea, Hechos 23, 11. La decimoséptima, a Juan el teólogo al comienzo del Apocalipsis, Apocalipsis 1, 12 al 20. Esas son las apariciones, ¿no es cierto?, que se mencionan desde el Pentecostés hasta el Apocalipsis. Bien, vamos a ir entonces a un comentario final para poder estar concluyendo ya este breve estudio de la escuela dominical. La resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe, pues como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Ahora bien, ¿cómo llegaron los discípulos a la convicción de que Cristo realmente resucitó? Según el Nuevo Testamento, no hay testigos directos del acontecimiento mismo de la resurrección. Los discípulos son testigos del encuentro, aparición del resucitado, pero no testigos del hecho en sí de la resurrección, el cual además traspasa la esfera de lo empíricamente verificable. El apóstol Pedro enfatiza que la fe en la resurrección se sustenta en una experiencia real, no en una alucinación. La fe en la resurrección tiene un substrato histórico. Jesús de Nazaret es un personaje histórico, su vida y obra es de todos conocida, pero Pedro va mucho más allá. Su testimonio no se reduce a la vida terrena de Jesús, sino que se presenta como testigo del resucitado con una afirmación categórica. Hemos comido y bebido con él después de la resurrección. Hechos 10:41. Con estas palabras Pedro quiere indicar que el encuentro con el resucitado
no puede reducirse a una experiencia puramente interior o psicológica. Si se trata de un encuentro real, la naturaleza de ese encuentro es muy difícil de precisar, pues se trata del encuentro con un resucitado. Hay quienes señalan que se puede aportar algunas pruebas de la resurrección de Jesús, tales como la tumba vacía o la sábana santa. Para algunos, la tumba vacía, a la cual hacen referencia los evangelios, constituiría una prueba irrefutable de la resurrección de Jesús. Tengamos presente que la polémica judía no negó el hecho del sepulcro vacío, sino que lo interpretó de otro modo. Al respecto hay que señalar que la tumba vacía no genera la fe en la resurrección. La fe en la resurrección se genera por una iniciativa del mismo resucitado, pues es Él quien sale al encuentro de sus discípulos. La tumba vacía no es una prueba de la resurrección, sino un símbolo o signo de la misma. Uno de los más relevantes temas del cristianismo y pilar sobre el cual éste se sostiene es la resurrección de Jesucristo. La importancia de la misma es tal que Pablo en 1 Corintios 15, verso 14, expresa esta gran verdad con palabras retadoras cuando dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Cómo podemos explicar que 11 hombres que corrieron ante el evidente arresto y muerte de Cristo, que lo negaron como Pedro, y que después de haber visto al Cristo resucitado hubieran sido transformados a tal grado que ellos hayan sido capaces de predicar a Cristo su resurrección soportando la oposición, maltrato, siendo muchas veces torturados por su fe y en otras siendo aún muertos sin que lograran sus verdugos hacer que estos negaran su fe? Otra de las evidencias que son contundentes en cuanto a la resurrección de Cristo es la conversión de algunos escépticos que no creían en Cristo cuando estaban con Él en vida. Uno de los ejemplos más relevantes es la del hermano de Jesús llamado Jacobo. Vea usted Juan 7, 1 al 5, Hechos 1, 14, 1 Corintios 15, verso 7. Lo fascinante es que después del encuentro de Jacobo con el Jesús resucitado que se nos narra en 1 Corintios 15, verso 1, notamos que este fue transformado increíblemente a tal grado que llegó a ser uno de los líderes de la iglesia cristiana primitiva y según la tradición murió como mártir confesando y adorando el nombre de Cristo. Otra de las conversiones más significantes que encontramos en el Nuevo Testamento fue la sucedida en la vida del antes Saulo de Tarso, quien llegaría a ser el hombre que llevó el Evangelio a casi todos los rincones del Imperio Romano. Pablo mismo da testimonio de lo que había sido antes de tener un encuentro con el Jesús resucitado. 1 Timoteo 1:13, Filipenses 3, verso 6. Recordemos que aquel encuentro transformador que Saulo sucedió cuando se dirigía a Damasco para aprisionar, castigar y transferir a los cristianos de esa ciudad a las cárceles de Jerusalén. Ese encuentro se nos narra en Hechos 9, 1 al 9, donde se le aparece en una visión a aquel quien era iniciador del movimiento que se llegaría a llamar cristianismo. Desde aquel día, la vida de Pablo cambiaría completamente a tal grado que lo llevó a dar su vida por su Señor Jesucristo. Otra de las evidencias más significativas que prueba la resurrección de Cristo es encontrada en el cambio social sucedido en la ciudad de Jerusalén. El apóstol Pedro en su primer sermón predicado es directo al expresar que aquel hombre que ellos habían crucificado, Dios le levantó de entre los muertos. Esta nueva predicación iba en contra de las creencias del pueblo judío, habiendo sido enseñado desde su niñez a seguir y cumplir la ley mosaica y todos sus preceptos. El impacto de la resurrección de Cristo transformaría la estructura social a tal grado que en el momento que Pedro predica de la resurrección se convierten solo en ese día 3.000 personas. Hechos 2:41. Es importante reconocer que este era un cambio social increíble porque aquellas personas estaban dejando sus creencias ancestrales. Esta decisión les llevaría a la persecución, rechazo a la familia y pérdida de todo derecho familiar. Después, en el segundo sermón de Pedro, nuevamente Pedro predica de la resurrección de Cristo y nuevamente se convierten alrededor de 5.000 almas. Hechos 4, 1 al 4. La predicación de la resurrección de Cristo llevó a los miembros del Sanedrín a amenazar a los apóstoles a no predicar más de la resurrección de Cristo, golpeándolos y encarcelándolos. Sin embargo, estos hombres no frenaron de predicar el resucitado y además sus verdugos no podían presentar pruebas que comprobaran a sus seguidores que lo que estos hombres predicaban era una gran mentira, un fraude que fácilmente se podía comprobar. No tuvieron cómo evidenciar aquello.
Otro de los aspectos más importantes que tenemos para probar de la resurrección de Cristo es verídica. Es el nacimiento y expansión de la iglesia en un tan corto periodo de tiempo. Debemos recordar que la iglesia no quedó limitada a la ciudad de Jerusalén. El resucitado Mesías se les había aparecido y comisionado a ir por todo el mundo. Mateo 28, Marcos 16, Hechos 1:8. Esta ordenanza de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio fue tan agresivo y decidido que en poco tiempo miles de personas se habían adherido al nuevo movimiento. Es importante porque las ordenanzas de un muerto, si es que aún consideramos que estaba muerto, fueron tan efectivas, el cristianismo brincó y se sobrepuso aún en tiempos de persecución sobre religiones, ideologías y filosofías y demás creencias que habían en su tiempo y permanecen hasta hoy y nos cobija a usted y a mí. Por lo tanto, debemos mantener nuestra acción día tras día en la realidad de saber que tenemos a un intercesor ante el Padre, ya que Él está vivo, porque resucitó. Amén. Gloria a Dios. Les invito entonces para la próxima semana, Dios mediante, para que podamos compartir un nuevo comentario de la escuela dominical y en esta ocasión, el próximo domingo, si Dios así lo permite, analizaremos la importancia de su resurrección. Dios les bendiga. Amén.